Enfermedad mortal o de la desesperación y el pecado. Soren Kierkegaard, 1849. Editorial Albor, Madrid. Introducción. Esta enfermedad no es de muerte, y sin embargo Lázaro murió. Pero como los discípulos no comprendieron lo que luego añadió Cristo, Lázaro, nuestro amigo, está dormido, mas yo voy a despertarle, entonces el maestro les dijo ya sin ninguna ambigüedad, Lázaro muerto. Por lo tanto, Lázaro había muerto y con todo no se trataba de una enfermedad mortal. Estaba muerto y no obstante tal enfermedad no era de muerte. Ahora sabemos, sin lugar a dudas, que Cristo estaba pensando en aquel milagro que iba a permitir a los contemporáneos, en cuanto estos creyesen, contemplar la gloria de Dios, que estaba pensando hacer aquel milagro que iba a despertar a Lázaro entre los muertos. De suerte que esa enfermedad no solamente no era mortal, sino que era, según la predicción del mismo Cristo, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuese glorificado por ella. ¿Diremos acaso que si Cristo no hubiese resucitado a Lázaro habría dejado de ser igualmente cierto que esa enfermedad, la muerte misma, no era una enfermedad mortal? Desde el momento en que Cristo se acerca a la tumba y grita con fuerte voz, Lázaro, sal fuera, desde ese mismísimo momento empieza a ser totalmente cierto que esa enfermedad no es mortal. Y aunque Cristo no hubiese pronunciado tales palabras, no bastaría acaso el solo hecho de que se acercara al sepulcro, Él, que era la resurrección y la vida, para darnos a entender con suficiente claridad que esa enfermedad no es mortal. ¿Acaso el solo hecho de que Cristo exista no indica ya bien a las claras que no se trata de ninguna enfermedad de muerte? ¿De qué le hubiera servido a Lázaro el haber resucitado entre los muertos, si al fin de cuentas tenía que terminar muriéndose? ¿De qué le hubiera valido de no existir aquel que es la resurrección y la vida para todos los que creen en él? No, no es porque Lázaro resucitase de entre los muertos por lo que se puede afirmar que esa enfermedad no es mortal, sino por el hecho de que Cristo exista, pues hablando humanamente la muerte es lo último de todo y solo cabe abrigar esperanzas mientras se vive. En cambio, teniendo las cosas cristianamente, la muerte no es en modo alguno el fin de todo, sino solamente en sencillo episodio incluido en la totalidad de una vida entera. Y según ese mismo sentido cristiano, en la muerte caen infinitamente muchas más esperanzas que en lo que los hombres llaman vida, por mucho que ésta sea plena de salud y fuerzas. Por lo tanto, en el sentido cristiano, ni la misma muerte alcanza la categoría de enfermedad mortal, y muchísimo menos la alcanza todo eso a lo que se suele llamarse sufrimientos terrenales y temporales, necesidad, enfermedad, miseria, apuros, calamidades, penas, dolores del alma, cuidados y aflicción. Y aunque todo ello fuese tan pesado y penoso que los hombres, al menos los que sufren, se vieran obligados a exclamar, esto es peor que la muerte, sin embargo, nada de esto comparable a una enfermedad, pero en realidad no siéndolo, puede llamarse en el sentido cristiano una enfermedad mortal. El cristianismo es el que ha enseñado al cristiano a pensar de manera tan altamente animosa sobre todas las cosas terrenales y mundanas, incluida la misma muerte. Casi como para que el cristiano se envalentone con esta soberbia elevación sobre todo lo que los hombres llaman de ordinario desgracias, sobre todo lo que los hombres llaman de ordinario el peor de los males. Pero, por contrapartida, el cristianismo ha descubierto una miseria que ignora el hombre en cuanto tal. Esta miseria es la de la enfermedad mortal. Para el cristiano es como una broma todo lo que el hombre natural considera horroroso. Por eso, cuando éste hace la descripción de todos los horrores y ya no acierta a nombrar ninguno más, el cristiano no puede por menos que tomarlo en cierto modo a risa. Tal es la distancia del hombre natural al cristiano, algo similar a la que intercede entre el niño y el adulto, aquello por lo que el niño tiembla, no es nada para el adulto. El niño no sabe lo que es horrible, el hombre lo sabe y tiembla ante ello. En primer lugar, el defecto del niño consiste en que no conozca lo que es horrible, y además, como consecuencia de su ignorancia anterior, en que se espante de aquello que no es horrible. Lo mismo le acontece también al hombre natural, que empieza por ignorar lo que es verdaderamente horrible y, sin embargo, no se libera del espanto, ni muchísimo menos, sino que se pone a temblar por lo que en realidad no es horrible. Aquí, a su vez, ocurre como con la relación divina del pagano. Este no conoce al verdadero Dios, pero no se para en tal ignorancia, sino que se arrodilla adorando a un ídolo como Dios. Solo el cristiano sabe lo que ha de entender por enfermedad mortal. Como cristiano ha recibido unos ánimos que el hombre natural desconoce por completo. Estos ánimos los que recibió aquel precisamente al aprender el temor por lo que es sobremanera horrible, un hombre siempre consigue ánimos del siguiente modo. Cuando teme un peligro mayor, el hombre siempre se siente con ánimos para arriesgarse en un peligro más pequeño. Y cuando se tiene un temor infinito ante un peligro único, entonces todos los demás peligros nos resultan como inexistentes. Pero eso es espantoso porque el cristiano aprendió a conocer es la enfermedad mortal. Libro primero. Que la desesperación es la enfermedad mortal. Capítulo 1.
La desesperación es una enfermedad propia del espíritu, del yo, y por consiguiente puede revestir tres formas: la del desesperado que ignora poseer un yo, desesperación impropiamente tal; la del desesperado que no quiere ser sí mismo; y la del desesperado que quiere ser sí mismo. El hombre es espíritu, más, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el yo, pero ¿qué es el yo? El yo es una relación que se relaciona consigo misma, o dicho de otra manera, es lo que en la relación hace que ésta se relacione consigo misma. El yo no es la relación, sino el hecho de que la relación se relacione consigo misma. El hombre es una síntesis de infinitud y finitud, de lo temporal y lo eterno, de libertad y necesidad. En una palabra, es una síntesis. Y una síntesis es la relación entre dos términos. El hombre, considerado de esta manera, no es todavía un yo. En una relación entre dos términos, la relación es lo tercero como unidad negativa y los dos se relacionan con la relación y en relación con la misma. De este modo, y en lo que atañe a la definición alma, la relación entre el alma y el cuerpo es una simple relación. Por el contrario, si la relación se relaciona consigo misma, entonces esta relación es lo tercero positivo, y esto es cabalmente el yo. Una tal relación que se relaciona consigo misma, es decir, un yo, tiene que haberse puesto a sí misma o haber sido puesta por otro. Si la relación que se relaciona consigo misma ha sido puesta por otro, entonces seguramente que la relación es lo tercero. Pero esta relación, esto tercero, es por su parte una relación que a pesar de todo se relaciona con lo que ha puesto la relación entera. Una relación así derivada y puesta es el yo del hombre, una relación que se relaciona consigo misma y que en tanto se relaciona consigo misma está relacionándose a un otro. A esto se debe el que puedan darse dos formas de desesperación propiamente tal. Si el yo del hombre se hubiera puesto a sí mismo, no podría hablarse más que de una sola forma, la de no querer uno ser sí mismo, la de querer liberarse de sí mismo. Pero no podría hablarse de la desesperación que consiste en que uno quiera ser sí mismo. Precisamente esta última fórmula expresa la desesperación de la relación entera, la dependencia del yo. Expresa la imposibilidad de que el yo pueda alcanzar por sus propias fuerzas el equilibrio y el reposo, o permanecer en ellos, a no ser que mientras se relaciona consigo mismo, lo haga también respecto de aquello que ha puesto toda la relación. Y por cierto que esta segunda forma de desesperación, la de que uno desesperadamente quiere ser sí mismo, lejos de construir una peculiar especie de desesperación, representa por el contrario una forma de tal carácter que en definitiva todas las formas de desesperación se resuelven y convergen en ella. Por eso, si quien se cree personalmente un desesperado, cayendo en la debida cuenta de la desesperación de que expresa y no hablando sin sentido acerca de la misma, como de algo que simplemente le acontece, algo así como lo que le ocurre al que padece vértigos, que engañando por sus mismos nervios no hace más que hablar de un cierto peso que le echa bajo las sienes, o de algo que le hubiese caído sobre la cabeza, etc., en tanto que tal peso o presión no es en realidad nada externo, sino un reflejo invertido de la propia interioridad. Si tal desespero, repito, pretende con todas sus fuerzas por sí mismo y nada más que por sí mismo eliminar la desesperación, no podrá por menos que verificar que a pesar de todo permanece en la misma y que lo único que logra con su enorme esfuerzo opuesto no es otra cosa que irse hundiendo más profundamente en una todavía más profunda desesperación. La discordancia de la desesperación no es una simple discordancia, sino la de una relación que se relaciona consigo misma y que ha sido puesta por otro, de suerte que la discordancia de esta relación existente por sí se refleja además infinitamente en la relación al poder que la fundamenta. Porque, cabalmente, la forma que describe la situación del yo una vez que ha quedado exterminado por completo la desesperación es la siguiente: que al autorrelacionarse y querer ser sí mismo, el yo se apoye de una manera lúcida en el poder que lo ha creado.